es el último y ya va a cerrar el torneo, que viene muy bien el equipo bohemio, con lo que tiene ahora. Bueno, vamos con Peñarol. El doctor Julio Trochansky nos acompaña, delegado del conjunto carbonero. Peñarol ha decidido reclamar los puntos ante Montevideo City Torque. Un abrazo grande, Julio. ¿Cómo te va? Bienvenido, un gusto. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Todo bien? Un placer enorme, un placer enorme. ¿Vos cómo andás? El mío también. Bien, tranquilo, acá. Bueno. Haciendo una pausa en la jornada laboral. Bueno, a ver, y mucho agradecemos que nos atiendas, Julio. Contame qué llevó a Peñarol, qué elementos reunió en las últimas horas para efectivamente tomar la decisión, algo que ayer adelantabas en Sport 890 que se podía llegar a dar, Peñarol lo estaba analizando, efectivamente, ¿qué lo llevó al conjunto carbonero a decir, bueno, vamos por los puntos porque esto se puede ganar? Y bueno, Andrés, mira, esto tiene dos vertientes, digamos. A nosotros nos sorprendió mucho que después de todo lo que pasó el fin de semana, la única resolución que se tomara hasta el momento fuera la de reprogramar los partidos. Ahora, realmente nos vimos sorprendidos porque parecía que todo el mundo mira para el costado, que el fin de semana no sucedió nada, que no hay nada para investigar, que no hay nada para ver cómo se dieron los hechos y quiénes son los responsables de que lo que sucedió haya sucedido de esa manera. Y por lo tanto, lo primero que hicimos fue hoy ingresar por mesa de entrada, o lo vamos a hacer ahora a las 14 horas, ya lo ingresamos a través de mesa de entrada de la Asociación Uruguaya de Fútbol, dirigido a la mesa ejecutiva, el pedido formal de una investigación sobre los hechos que ocurrieron en el Estadio Charrúa, acceder en caso de que ya se haya producido, aunque nosotros tenemos conocimiento de que no es así, pero en el caso que se haya iniciado, acceder a toda esa información y poder tener todo aquello que dé luz sobre las responsabilidades. Pero al mismo tiempo, se ha hecho público el confidencial del juez de Férez, donde marca un hecho que para nosotros es bien claro, y que él lo dice. La suspensión del partido se da a las 19:33 en acuerdo con el delegado del partido, en acuerdo con la seguridad del partido y en acuerdo con la mesa ejecutiva. Y todos vimos que el desalojo de las tribunas fue mucho antes de las 19:33. Es decir, que entre el momento que se empiezan a desalojar las tribunas y el momento que efectivamente el juez dice que el partido se suspende, hubo alguien, o uno, o muchas personas, que tomaron resoluciones que no fueron las que efectivamente se tenían que tomar. Y si ese alguien, o esas personas, están vinculadas al organizador del encuentro, y entendemos que, por ejemplo, la voz del estadio es parte de la organización del encuentro, bueno, entonces le cabría responsabilidad al equipo que ofició como locatario y por lo tanto eventualmente tendremos la posibilidad de reclamar esos puntos. Bien, hay una frase de Férez sobre el final cuando él se va, que dice al partido lo suspendí yo, ¿no? Sin embargo, leyendo el confidencial, me parece que esa frase, primero, de confidencial no tiene nada, porque como vos bien recién decías, sí, ahora ya es público, ¿no? O sea, ya lo conoce todo el mundo, lo puede leer, uno ingresa a las redes sociales y lo lee, pero digo, como que esa frase queda descolgada o es incongruente con el confidencial. Sí, exactamente. Bueno, pero por eso mismo queda es que en realidad lo termina de suspender él. Lo que está claro es que... pero en confidencial habla de una postergación con otros factores que se están dando. Claro. Lo pasa que, a ver, yo ya lo he comentado. Nosotros tuvimos una reunión en el vestuario de los jueces con el cuarteto arbitral, con los delegados, estábamos los delegados de los clubes y estaba también Marcelo de León. En ese momento... se tomó la decisión de continuar con el partido, porque se entendió que las 4 torres que estaban prendidas permitían la visibilidad adecuada, después estuvieron las 6 torres prendidas, y se le consultó al VAR fundamentalmente si con las 4 torres que en ese momento estaban prendidas podían trazar las líneas del VAR, y se contestó que sí. En esas condiciones se tomó la decisión de que el partido se iba a jugar, solo que al salir del vestuario...
Pérez, y nosotros también obviamente, nos encontramos con esa situación que él después pone en el Confidencial, que las tribunas habían sido desalojadas, que los porteros se habían retirado, que no estaba la ambulancia que se precisa habitualmente en el campo de juego, y que el reingreso del público sin porteros ya de por sí constituye una situación insegura, porque el reingreso podía ser con público que no tenía entrada, con público que está en la lista de inhabilitados, y en un formato que obviamente no ofrecía las garantías. Entonces, vuelvo a decir, y ahí sí, él toma la decisión y la marca en el formulario, 19:33. Pero 20 minutos antes alguien había tomado la decisión de que el partido estaba suspendido cuando el único que lo puede hacer es el juez del partido. Claro. Y Peñarol, dentro de, no sé, imagino, dentro de su escrito va a intentar presentar pruebas de que ese alguien está vinculado a Montevideo City Torque. Y bueno, es que mirá, a nosotros obviamente que no nos gusta, como cuadro grande que somos, nos gusta ganar en la cancha y ganar los puntos en la cancha, pero también siempre tenemos que estar pensando en beneficio del club y en defender los intereses del club. Entonces, fundamentalmente hoy estamos pidiendo todas estas cosas porque nos resulta sorprendente que a nadie se le haya ocurrido realizar una investigación oficial. Y para nosotros tenemos la obligación con nuestro club, pero también con el resto de los actores del fútbol uruguayo, porque si no estaríamos sentando un precedente para el futuro, de que cualquiera puede hacer cualquier cosa y después no se investiga. No sé, mañana tenemos 2 o 3 jugadores lesionados y decimos, bueno, como no queremos jugar este fin de semana, vamos y apagamos la luz. Ahí está, sería tan fácil, ahí está, sería tan fácil como apagar la luz. Claro, entonces, para nosotros resulta sorprendente que no se haya hecho nada, y por eso el primer, digamos que el primer objetivo del escrito que estamos presentando o que vamos a presentar, más allá del pedido formal a la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero sí en la denuncia, el primer objetivo es que esto se investigue y por lo tanto vamos a solicitar y oficiar todos aquellos elementos que entendemos que pueden ser pruebas para determinar qué es lo que sucedió y las responsabilidades. Bueno, se llamará a quienes administran el Charrúa, que hoy está en manos de la Unión de Rugby del Uruguay, se llamará al personal de seguridad que estuvo en la cancha, se llamará, bueno, obviamente al juez del partido, se oficiará para que se nos den los registros fílmicos para probar que 19:15, 19:20 se estaban desalojando y que en la televisión ya informaba que el partido se había suspendido cuando el juez mismo está declarando en su confidencial que el partido se suspende 19:33 y alguien tendrá que decir qué es lo que pasó en el medio y quién. Se llamará al responsable de la voz del estadio y se le preguntará por qué mandó desalojar las tribunas. Bueno, una serie de cosas que para nosotros nos dará los elementos necesarios para lo que nosotros a priori vamos a solicitar, que es el reclamo de los puntos. Pero vuelvo a decir, el primer objetivo es que se investigue, que esto no quede como una cosa que acá no pasó nada y seguimos jugando el campeonato como si nada hubiera sucedido. Claro. Julio Franco te saluda, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Franco? Todo bien. ¿Sos de los que piensa similar a Rubio que hay una conspiración en este caso con respecto a la situación? Digo porque recién mencionabas que el día de mañana pasa algo con Peñarol, un jugador lesionado o algo, y es simplemente bajar una llave y apagar la luz. Y bueno, a ver... ¿Sentís que realmente, más allá de este reclamo de puntos, que ustedes seguramente con el letrado han encontrado la posibilidad de ir a buscar los puntos, pero a lo que voy yo es, ¿sentís que se hizo adrede? Esa es la palabra. Es que eso está claro que... A ver, el presidente y yo estamos en roles diferentes, y sí. A mí como delegado, obviamente que estoy obligado a buscar la mejor manera de defender la situación del club desde el punto de vista de los elementos que puedo tener y que puedan ser claramente contrastables con la realidad. Por eso hablo de la hora en la que el juez suspendió, la hora en la que efectivamente se desalojó. Y al presidente le corresponde, y yo lo apoyo en eso, en defender políticamente al club y poder plantear las distintas posibilidades que existen o existieron atrás
de esa suspensión del partido o del incidente que ocurrió con las luces, ¿no? Entonces, yo creo que es posible plantear, porque incluso nosotros tenemos conocimiento de informes que se están haciendo, pero que no se nos han entregado, y parte de esta investigación es para que se nos entreguen, de que los propios informes técnicos no descartan un incidente ajeno a la situación que se dio o que todos vimos, sino que existe la posibilidad de que alguien haya tomado la decisión de ir a hacer premeditadamente que las luces no funcionaran. ¿Sí? Entonces, bueno, es parte de lo que se va a ver. Y bueno, y cuando uno ve que el partido suspende, que se suspende y las luces, eso se da en los minutos previos a empezar el partido, y que cuando el partido se suspende, de repente las luces ya funcionan todas bien, que alguien en el medio toma la decisión de suspender el partido y nadie sabe qué, cuando después no se investiga el porqué, y bueno, uno está obligado desde el punto de vista político, y por eso entiendo que el presidente hace bien, bueno, de empezar a plantear que quizás no fue casualidad lo que sucedió. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Si vamos, una consulta, si vamos al reglamento puro y duro, porque hubo muchos entredichos, muchas versiones encontradas también. Se mencionó que Férez no tiene la potestad de postergar el partido, que era lo que decía el reglamento. Ahí está, que es creo que es el número 5. Sí, sí. Que dice que no lo puede postergar, sí lo puede suspender, que es lo que él termina poniendo en el reglamento. Después hubo otras cuestiones, por ejemplo, tengo la información y creo que ya se ha manifestado de que la voz del estadio lo que hace es comunicar. Obviamente la voz del estadio es un mensajero, no es que toma ninguna decisión, pero le dijeron de parte de la seguridad de que tenía que de que el partido estaba suspendido. Pero si vas a lo reglamentario, ¿cuáles son los argumentos que hoy tiene Peñarol para poder pensar que puede ganar estos puntos? Bueno, obviamente que hay algunas cuestiones que las vamos a mantener en reserva porque tienen que ver con la estrategia desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero está bien lo que vos decís. Yo creo que el juez se equivoca al postergar, porque lo único que él puede hacer es suspender o no suspender. Después la mesa toma esa palabra postergar para poder ejercer ellos la decisión de fijar las fechas por sí mismos y no en un consejo de liga. Bueno, entonces esas cosas están ahí, pero no es a lo que vamos nosotros. Pero hay una cuestión que en el fútbol está establecido claramente, que es la responsabilidad objetiva de los clubes. Entonces, tú me decís que la voz del estadio transmite una orden, pero no importa cómo se transmitió, quién le dijo, se va a lo fáctico. La voz del estadio transmitió que había que desalojar. Esto es lo mismo que cuando hay cánticos que generan violencia dentro de los estadios y los clubes se nos aplica sanciones por los cantos que hacen otros y que nosotros no podemos evitar. Pero no se va si nosotros podemos evitar o no, se va a que el público que concurrió al estadio cantó determinadas cosas. ¿Se entiende? Sí. Eso es la responsabilidad objetiva. Eso es la responsabilidad. La responsabilidad sin culpa de la institución. Exacto. Entonces, bueno, acá habrá que ver si los procedimientos que debieron haberse hecho se hicieron de manera incorrecta. Y será responsabilidad del organizador, porque si mañana el campeón del siglo, la voz del estadio nuestra, dice desalojen las obviamente que vamos a ser nosotros responsables. No hay otro que no sea el organizador. Después, en el siguiente partido no lo contrataremos más, pero los responsables en ese momento somos quienes organizamos el espectáculo, como en varios ejemplos que puede haber relativo a eso. Sí, está muy claro. ¿Pudiste hablar con alguien de Torque? ¿Pudiste por lo menos cruzar algún diálogo para
para por lo menos saber cuál era la situación de ellos? O en realidad seguramente la gente de Torque o alguien se debe haber comunicado contigo también, o con alguien de Peñarol. Sí, lo que pasa es que ellos un poco están trasladando la responsabilidad al administrador del estadio, ¿no? Que bueno, pero que de todas maneras ahí nosotros entendemos que Torque fija el estadio Charrúa como el estadio locatario, donde oficia el local, y más allá de que tenga una administración independiente, como todo club que tiene un estadio donde oficia el locatario, debe disponer de las condiciones adecuadas. Entonces, sí hemos hablado, pero bueno, a ver, esto no tiene nada que ver, o sea, no va en contra de Torque, sino va en defensa de nuestros intereses, y sobre todo vuelvo a lo mismo, porque no es contra Torque, es que, porque capaz que si al otro día los hechos estaban esclarecidos, había una información fidedigna, se habían establecido las responsabilidades el domingo, el lunes, bueno, quizás Peñarol podría haber tomado eso y analizado desde otro lado. Pero hoy estamos a miércoles y las cosas parecen que no sucedieron. Y va por ahí, entonces, el hecho de, vuelvo a decir, no es contra Torque, es en beneficio de Peñarol, pero sobre todo es en beneficio de que se esclarezca lo que sucedió. Sí, Julio, una consulta más, porque recién dijiste algo que me pareció también interesante, que es con el paso del tiempo empezaron a ver un poquito, del tiempo, fue hace poquito, digo, con el paso de las horas empezaron a ver también en perspectiva cómo había sido el tema. Obviamente en el momento no se les ocurrió, en el momento obviamente estábamos, todos los que estamos en la cancha estamos viendo a ver qué había pasado, pero ¿en qué momento hicieron el clic de decir, esto no es algo normal, vamos a pedir los puntos? Cuando vieron que, bueno, no estaba muy alineado lo que se decía con lo que tenía que pasar, con lo reglamentario, ¿cuál fue el clic? Ahora. Yo creo que, el primer momento fue cuando quedó claramente establecido. Mira, nosotros lo fuimos pensando, pero obviamente cuando nosotros vamos a presentar un escrito de estos, tenemos que tener al menos situaciones que podamos demostrar que hubo alguna transgresión de alguna reglamentación o normativa. Entonces, con el paso de las horas empezamos a tener más información sobre lo que había sucedido o sobre la información que no se estaba dando de lo que sucedió, y después apareció también lo que el árbitro marca, donde meridianamente deja establecido a qué hora se suspendió el partido, se postergó, él puso postergar, pero bueno, a los efectos de lo que nosotros queremos demostrar es exactamente lo mismo. Aunque te diría que se empezó también a ver o a manejar la posibilidad de hacer algo cuando desde el primer momento empezaron a haber presiones de que el partido, o vuelvo un poco a la defensa política que hace nuestro presidente, y que empieza a haber algunas situaciones que se van uniendo por puntos diferentes, ¿no? Desde el momento mismo que se estaba suspendiendo, pero te puedo asegurar que fue desde el momento mismo o unos minutos antes, ya estaban recibiendo información de que el partido se quería fijar el miércoles antes del Clásico. Bien. No pasaron ni 2 minutos de que eso empezó a ser así, y tuvimos que actuar rápidamente e intercambiar información, llamadas, conversaciones con todos los que podían tomar la decisión de eventualmente, como se intentó en un inicio, aplazar el inicio de la Copa AUF Uruguay para poder jugar el partido con Torque en la previa del Clásico. Por suerte, finalmente, o no tan por suerte, sino fue por todas estas cosas que estoy mencionando, finalmente no se aplazó el comienzo de la Copa Uruguay, y el partido con Torque se difirió en principio para el 9 de septiembre, dependiendo de cómo progrese Torque en la Copa Sudamericana. Entonces empezaron a haber varias alertas. Una alerta también puede haber sido la decisión de la mesa ejecutiva de no llevar esto a un Consejo de Liga. Bueno, esa fue la segunda, más que no llevar al Consejo de Liga, porque quizás ellos tuvieron que tomar la menos mala de las soluciones,
y porque capaz que en el Consejo de Liga la decisión terminaba siendo igual, porque la mayoría de los clubes, y ahí es donde cada uno defiende sus propios intereses, la mayoría de los clubes no iban a querer detener el campeonato, pero más que eso, yo digo, el hecho de que no haya sido la propia mesa el que determinar que debía existir una investigación sobre lo sucedido, y que no se generara una investigación formal para entender lo que había pasado. Entonces todas esas cosas empiezan a dar a entender que no está todo puesto en conocimiento de ni de la asociación ni de quienes participamos de ese partido, y empiezan a agregar elementos que a nosotros nos hacen llevar a esta situación. Que vuelvo a decir, queremos sobre todo saber qué sucedió, y en función de eso, bueno, reclamar los 3 puntos si efectivamente nos corresponde. Bien, una final, Julio. ¿El reclamo se presenta ante quién? ¿Ante el Tribunal de Contiendas? Sí, exacto. Bien, exacto. bien. Y después el Tribunal de Contiendas... eventualmente, la apelación. Ahí está. Después sí. el Tribunal de Contiendas va a emitir un fallo, obviamente va a dar vista a Torque, va a venir la defensa, los alegatos, y después este fallo es apelable y puede terminar en apelaciones. Exacto. Bien. Y bueno, después, como siempre, eventualmente ir a un tribunal superior como es el TAS. Bien, te pregunto, ¿hay, no sé, alguna consideración diferente que tenga Peñarol? Porque Peñarol ha sido muy crítico en el Tribunal de Apelaciones. ¿Hay alguna consideración diferente por estas obras? No sé, después de aquel fallo de clásico de la Bengala, ¿hay alguna clasificación? No. O sea, nosotros, el tema con los tribunales que nosotros tenemos es que tienen una permanencia, sus miembros tienen una permanencia en los tribunales que supera excesivamente el plazo que normativamente se acepta. Bien. Y hay miembros de tribunales que están 8 años, 10 años, 12 años, y eso no es sano para ningún organismo de este tipo, porque empieza a generar determinadas situaciones que pueden empezar a tener connotaciones políticas más allá de lo propiamente jurídico. Y en el Tribunal de Apelaciones esto también es un hecho, lo que yo voy a decir, y vuelvo a decir, y yo conozco a la gran mayoría, eso no va contra la honorabilidad de las personas, ni la profesionalidad de las personas, pero hay una gran mayoría que son o socios vitalicios de Nacional, o que han estado vinculados a listas de Nacional, y yo no digo que ellos actúen con una... desviándose de lo jurídico en función de esa situación, pero sí lo que generan estas cosas es la suspicacia, y lo que no tiene que haber en materia jurídica es esa suspicacia de que hay otras cosas atrás que terminan decidiendo. Entonces, ahí es donde nosotros centramos nuestra crítica, y ahí es donde nosotros planteamos que tiene que haber un recambio de la integración de los tribunales. Gracias, Julio, por tu tiempo. Fuerte abrazo, un gusto como siempre. Un abrazo grande para ustedes también. Que pases muy bien. Ahí estaba el doctor Julio Trochansky explicando por qué Peñarol ha decidido ir al Tribunal de Contiendas a reclamar los puntos en disputa con Montevideo City Torque en un partido que, en definitiva, ni siquiera comenzó a jugarse. Que la mesa ejecutiva tampoco fijó, ¿no? Porque lo que dijo la mesa es que esto se iba a jugar el 9 de septiembre si Torque queda fuera de la Copa Sudamericana, o eventualmente sobre finales de septiembre si Torque sigue avanzando. Pero lo cierto es que Peñarol, además de pedir esa investigación a la mesa ejecutiva, va por los 3 puntos ante el conjunto ciudadano. Vamos a